Maduro arranca el 2020 con más inflación, más devaluación y mayor tensión política. La economía venezolana inicia el 2020 con el peso en el ala de las acciones populistas emprendidas por Nicolás Maduro en la antesala de un año electoral. Una pesada carga a la que ahora se suma una mayor profundización de la inestabilidad política e institucional del país con el intento del chavismo de tomar el control de la Asamblea Nacional. Las proyecciones sobre inflación y la recesión podrían quedarse cortas dado este nuevo escenario. Desde mediados de diciembre de 2019, el régimen de Nicolás Maduro comenzó a entregar lo que llamó petroaguinaldos. Se trataba de un abono individual equivalente a $30 a unos cerca de 6 millones de venezolanos, entre pensionados y empleados públicos, con la salvedad de los que los recursos les eran entregados en el criptoactivo diseñado por Maduro en 2017 y que todavía no ha logrado operacionalizar, el Petro. Los beneficiarios de inmediato buscaron cualquier vía para cambiar lo recibido, lo que generó severos congestionamientos en la plataforma electrónica del Estado, así como en los pocos comercios dispuestos a aceptar petros como medio de pago. Desde el 18 al 27 de diciembre se hicieron los abonos de los petroaguinaldos y, de una u otra forma, el régimen de Nicolás Maduro tuvo que colocar recursos para avalarlos, por lo que algunas estimaciones de las 2 semanas finales de 2019 apuntan a que por esta vía se movió el equivalente a 40% de la liquidez. La consecuencia inmediata fue una presión sobre el dólar en un mercado cambiario adormilado por la temporada navideña, donde los principales actores económicos no están operativos. De allí que la oferta de divisas mermó mientras la demanda crecía estimulada por el populismo de Maduro y su inyección de recursos generados sin respaldo productivo alguno. Solo en los primeros 2 días hábiles de 2020, el bolívar se devaluó 30% y el viernes 3 de enero se registraron operaciones en 73.000 bolívares por dólar en el mercado paralelo. La paridad oficial reportada por el Banco Central de Venezuela comenzó ese día en 48.000 y cerró en 54.000 bolívares. La velocidad de la devaluación encendió las alarmas. El 4 de enero el régimen de Maduro anunció que el sistema con el cual los beneficiarios del aguinaldo podían hacer operaciones con los petros sufriría mejoras y un proceso de mantenimiento durante 7 días, con lo cual paralizaron la inyección de esta masa de recursos a la economía al menos hasta la semana del 13 de enero, fecha para la cual la mayoría de las empresas tradicionalmente reactivan sus operaciones y el mercado tendría de vuelta a sus principales actores. La información oficial también indicó que desde el 18 de diciembre hasta el 3 de enero, más de 1,2 millones de personas hicieron operaciones con el sistema, lo que habla del remanente de beneficiarios que sigue pendiente de disponer de los fondos que le depositaron y que buscarán hacerlo tan pronto el sistema se reactive. La escalada de la inflación. Aún con esta pausa, el recalentamiento generado en el mercado ya se hizo sentir con una violenta escalada de precios. Para algunos economistas, a este ritmo la inflación llegará a 2 dígitos en las primeras 2 semanas del mes, aunque organismos como el Fondo Monetario Internacional, FMI, proyectan para 2020 una inflación sobre 10 millones de %. Analistas locales consideraban que algunos factores incidían favorablemente para que se experimentara una desalerización de los precios, lo que podía alejar al país de la senda hiperinflacionaria. Sin embargo, lo registrado al cierre de diciembre y la promesa de Maduro de que seguirá adelante haciendo ensayos con el petro, a tono con su tradicional conducta de aumentar el gasto en periodos electorales, hacen pensar que el país seguirá en una escalada inflacionaria. En cuanto a la actividad económica, son pocos los alicientes. El afán de Nicolás Maduro por sostenerse lo ha llevado a privilegiar la importación de bienes terminados a costas del alicaído sector producto local, lo que fácilmente puede profundizarse este año. Ya la economía venezolana acumula 6 años de contracción económica y para 2020 se proyectaba que siguiera la tendencia, aunque con un declive menor, alrededor de 10% del PIB. Sin embargo, los hechos de este domingo 5 de enero, con el chavismo intentando tomar el control de la Asamblea Nacional,
auguran un recrudecimiento de la inestabilidad política e institucional del país a las puertas de unas elecciones parlamentarias, cuyas condiciones se desconocen, lo que podría profundizar la agudización de la crisis y de la caída de la economía, sin contar el efecto de cualquier recrudecimiento de las sanciones internacionales a propósito de lo ocurrido en el Parlamento. Por otro lado, entre el régimen de Maduro y el ELN, la labor de un valiente fraile opositor en un pueblo venezolano. Los choques constantes del reverendo Nelson Sandoval con los funcionarios socialistas, los rebeldes marxistas y los jefes tribales le han conseguido seguidores leales y enemigos resentidos en un pueblo indígena remoto y abandonado que se encuentra en la selva occidental de Venezuela. Para algunos de los 3.500 residentes de la comunidad es el diablo. En cambio, sus seguidores lo conocen como un segundo padre. Los últimos 15 años, Sandoval ha trabajado para llevar educación y atención médica al pueblo El Tucuco. Sus aliados aseguran que esto lo ha vuelto el principal salvavidas que mantiene a flote El Tucuco, en medio de una crisis económica sin precedentes que azota a Venezuela, lo cual enfatiza como en un país en desintegración la fortuna de comunidades enteras puede depender de individuos particulares. Sin embargo, sus detractores me dicen que me iré al infierno, comentó Sandoval. Un jovial fraile capuchino de 49 años de edad con una afición por decir groserías, les digo que ya estoy viviendo en el infierno. Como la mayoría de la Venezuela rural, los 7 años de crisis económica han devastado el Tucuco. La electricidad y las conexiones telefónicas son esporádicas, abunda la desnutrición y la clínica estatal local no tiene medicamentos. Debido a la ausencia de policías y militares, la circundante serranía del Perija, la cual se extiende hasta el país cercano de Colombia, ha quedado a cargo de los ladrones de ganado, los narcotraficantes y los rebeldes transfronterizos. Sandoval culpa directamente al gobierno socialista de Venezuela, que lleva muchos años en el poder, de las condiciones nefastas del pueblo. Son una maldición que ha caído sobre nosotros, opinó sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ellos viven como reyes mientras el pueblo come basura. Como cristiano, no puedo aceptar esa incongruencia. Durante el auge petrolero de la década del 2000, el gobierno central de Venezuela intentó debilitar el control que tenía la Iglesia Católica Romana sobre comunidades indígenas como esta, ofreciendo viviendas gratuitas y donativos en efectivo. No obstante, a medida que el gobierno se ha retirado tras el colapso económico del país, la misión de los Ángeles del Tucuco, que supervisa Sandoval de nueva cuenta, está asumiendo algunas de las funciones básicas del Estado. Su inmenso papel recuerda al poder secular y un legado contradictorio sin duda, de la Iglesia en la época colonial latinoamericana, cuando el proselitismo propagó gérmenes mortales junto con la educación. Además, aunque la Iglesia evitó que los colonizadores españoles esclavizaran formalmente a las poblaciones indígenas, a menudo participó en su brutal explotación. Hay quienes dicen que la Iglesia es un parásito que se alimenta de las tierras indígenas, comentó Sandoval en una entrevista que otorgó en la misión. No tienen ni idea de todo lo que hemos hecho por estas personas. En diciembre, durante la visita de un reportero al pueblo, cuando Sandoval se paseaba por las calles sin pavimentar del Tucuco, decoradas con varios nacimientos de paja y arcilla hechos en casa, lo detenía cualquier persona con la que se cruzara, sin dinero para comprar decoraciones en una tienda. La mayoría de las familias fabrica árboles de Navidad improvisados con palos y tiras de envolturas de caramelos y de bolsas de plástico. Cuando Sandoval se paseaba por el pueblo con su grueso hábito color café, su abundante cabellera cana, la coronilla calva y un morral mediano, parecía un fraile tuc de alguna adaptación de Robin Hood. Capuchino Patumé, le dijo al monje Luis a Piqué, una jubilada. Cuando pasó por ahí, los capuchinos son buenos en la lengua local Yukpa. Como la mayoría de la gente del pueblo, Piqué había estudiado y trabajado en la misión. Aunque la mayoría del pueblo lo admiraba, las denuncias incesantes y apocalípticas de Sandoval en contra de Maduro, quienes se dedican a hacer daño son malos, mencionó, han generado algunas duras críticas entre las eminencias locales. Algunos jefes Yukpa resienten su interferencia en asuntos que según ellos solo atañen a los indígenas. Otros creen que su politización de los problemas del pueblo perjudica sus oportunidades para obtener recursos públicos.
Sandoval ha denunciado que el plan de los jefes yucpa locales para nombrar un líder general de la tribu es una conspiración del gobierno. También acusó a algunos jefes de robar suministros de alimentos subsidiados y ganado, por eso ha obtenido el apodo del Diablo entre la gente que los apoya. Se involucra en todas las discusiones, mencionó Luzvi Portillo, un antropólogo venezolano y veterano activista indígena. El trabajo de este hombre es ideológico, político. Sandoval nació en el pueblo ganadero y conservador de San José, ubicado más o menos a 1 hora del Tucuco. Su madre fue maestra de escuela, su padre un milusos alcohólico. Sandoval se pasó su juventud cuidando a su abuelo mientras su padre se embriagaba, una experiencia que le dio a conocer la dicha de la humildad, señaló. La violencia que provocaba el consumo de alcohol de su padre motivó a Sandoval a ingresar en el club juvenil católico que organizaban los frailes locales. Durante los viajes de campo a la serranía del Perijá, Sandoval descubrió la misión del Tucuco, un imponente edificio neocolonial de color azul ubicado en medio de profundas colinas verdes, y decidió dedicar su vida a trabajar ahí.